tendrá sanciones penales para sus agresores. Esto se da en el marco del reconocimiento de un caso específico de acoso sexual y de matoneo, esto en un equipo de waterpolo en el que pues la cual la corte condenó a los responsables al considerar que esta práctica pues es considerada y determinada como un delito. El tema del bullying pues definitivamente se pone en la agenda nacional, hablando desde todos los aspectos, y por eso a esta hora de la mañana vamos a saludar a Junior Cruz, quien es abogado penalista y proselitista de la Universidad Libre, para hablar del bullying, cómo este fallo representa unos avances en temas de justicia, también pues cómo se presta para hablar del bullying en la agenda nacional. Junior, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Hola, buen día para todos los que nos escuchan a esta hora. Un placer estar acá. Junior, empecemos hablando de qué representa para la justicia colombiana y pues para las víctimas que hoy la corte ya haya pues dictaminado un fallo en el que pues el bullying tendría sanciones penales en Colombia. Bueno, es importante tener en cuenta un escenario anterior, que es el caso que creo abrió las puertas para que empezaran a verse, a ser tan notorios todos este tipo de comportamientos que sin duda alguna se estaban normalizando por la sociedad de tiempo atrás y sobre todo en las instituciones educativas, como es el caso de Sergio Urrego. Recordemos que en el año 2015, a través de la sentencia T478, se estableció por parte de la Corte Constitucional la orden del Ministerio de Educación de revisar manuales de convivencia y realizar de una manera más práctica y sobre todo activa unas políticas de reducción de estos casos de bullying, establecer una convivencia sana en las instituciones educativas, formar a los jóvenes con respeto hacia los demás y sobre todo tratar de erradicar este tipo de situaciones que terminaban en casos extremadamente graves, como lo es el caso inclusive de Sergio Urrego, que sabemos que terminó en un suicidio. Entonces, desde allí se viene formando ese concepto del bullying en nuestras instituciones jurídicas y desde este momento, pues, también tenemos la ley de 2013, que fue la que obligó al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas para reglamentar en sus manuales de convivencia y demás todo este tipo de actividades y buscar la socialización entre los jóvenes que están en formación. Este antecedente quiero ponerlo de presente para llegar al caso que hoy nos ocupa, que es precisamente una sentencia que es la SP 198 del 2023, que fue emitida recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Penal, donde precisamente se estaba evaluando unas actuaciones que inclusive desencadenaron en actividades sexuales no consentidas entre unos compañeros de dicho equipo de waterpolo frente a uno del mismo equipo, que precisamente se dio en ese contexto y en el marco del bullying. Ellos lo que querían hacer es humillarlo, degradarlo, atacarlo, exponerlo frente a los demás compañeros, que inclusive le tomaron una fotografía con un cepillo de dientes dentro de sus nalgas. Entonces esto lo hacían con el fin precisamente de degradarlo y humillarlo de una manera tan grave y tan extrema que él se sintiera completamente hostigado. Entonces, en ese contexto se da este caso, y este caso, pues, más allá de que la Corte haya dicho que el bullying ya es un delito, cosa que no le corresponde a la Corte, sino al legislador, en este caso se da en ese contexto de que un delito sexual se dio en el marco de un contexto de bullying, y por esa razón es que son condenados los responsables, tal y como se estableció en dicha decisión. Junior, bajo esta premisa que bueno, usted lo menciona, pues tendría ese estamento del legislador y no como tal de la corte, porque digámoslo, si hay un antecedente como el que usted nos contaba, el caso Sergio Urrego, porque hasta este momento, tanto tiempo después, es que podemos empezar a hablar de esas sanciones penales? ¿Qué tiene que pasar precisamente en la justicia o en las situaciones colombianas para que se llegue y se avance hasta este punto, hablando prácticamente de 10 años después del caso de Sergio Urrego? Bueno, es importante tener en cuenta varias cosas. El derecho penal es última ratio, o sea, es el último eslabón al que se puede llegar para efectos de sancionar a una persona en los mecanismos de control social. ¿Con esto a qué voy?
a que, si bien es cierto, hay unas conductas de bullying que pueden determinar que se lesionaron bienes jurídicos y que pueden ser típicas de un delito, por ejemplo, que se causen unas lesiones personales de las que están establecidas en el Código Penal, ya sea que causen unas secuelas psiquiátricas, psicológicas o asimismo físicas, o también como en el caso que nos ocupa, que es el reciente, que terminen en delitos sexuales o inclusive en casos de instigación o ayuda al suicidio, que también pueden darse y pueden derivar en diferentes tipos penales. Pero antes de eso, pues puede que no tenga el bullying como tal la connotación de llevar hasta estas consecuencias. Entonces, mientras no se den las consecuencias también de llevarlo hasta el ámbito penal, pues entonces quedamos en que el control social única y exclusivamente debe darse por parte de las instituciones educativas a través de sus manuales de convivencia, de sus procedimientos disciplinarios internos y demás tipo de actuaciones que puedan servir para frenar y contrarrestar este tipo de casos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, la idea no es actuar solamente cuando se dé el peor resultado para decirle a la víctima, o no poder decirle, pues, si sea un suicidio, por ejemplo, sino para poder contar con unos mecanismos de prevención. Creo, y en el derecho penal también somos conocedores de que es mucho mejor prevenir que lamentar más adelante. Entonces, lo que se debe seguir fortaleciendo son esos mecanismos de prevención, contar con sanciones drásticas desde el control social que se pueden dar en los mecanismos alternativos al derecho penal, pero sobre todo contar con la posibilidad de que los jóvenes denuncien este tipo de casos siempre que se den en el ámbito escolar. Recordemos que ahora también es muy común el ciberbullying, en el cual se realizan todos estos actos de humillación y hostigamiento a través de redes sociales o medios cibernéticos, con el fin de propagarlo más rápido y documentarlos. Y estas situaciones son las que también se deben atacar. Entonces, la solución no solamente es crear un tipo penal, un delito como que castigue el bullying, porque no va a solucionar, sino seguir fortaleciendo esos mecanismos de prevención y el control social a través de estas instituciones como, reitero, los manuales de convivencia, los procedimientos disciplinarios internos de las instituciones educativas, y motivar a las personas que son víctimas de bullying a que denuncien estos actos, porque una característica de este tipo de fenómenos es que las víctimas se sienten normalizadas en los ataques, se autosabotean, en buen sentido lo digo, porque no denuncian, creen que lo que les están haciendo está bien, que los que están mal son ellos, porque esas son precisamente las consecuencias del bullying, y por eso es que hay que invitar a todos los jóvenes que se encuentren en este tipo de casos, que denuncien todo este tipo de actividades en su contra. Pedro, gracias por acompañarnos hoy en Revista de la Mañana. Bueno, tenemos esta palabra que ha estado muy presente en los últimos años aquí en disposición de la sociedad, que es el bullying, pero hablando a precisión, ¿qué es el bullying? Y por supuesto, ¿qué contraproducencia o qué se puede contraproducir cuando se puede llevar a otros términos, ¿no? Digamos un empujón, digamos también que la otra persona también se sienta víctima sin que la otra persona sepa que está ejerciendo el bullying. Bueno, este término del bullying es un término inglés, ¿no? Recordemos que leía recientemente sobre este tipo de actividades, que fue un psicoanalista noruego, si no estoy mal, que empezó a estudiar ese tipo de casos, y en 1993 da con este término del bullying. Al respecto, sin duda, lo más grave es cuando traspasa ese bullying, ese matoneo, ese tipo de burlas, que por lo general, como lo definieron en su momento los que iniciaron este tipo de estudios, no solo se trata de una situación en la cual comparecen tres partes: el que hostiga, la víctima y alguien que está como espectador pasivo, que muchas veces lo que hace es disfrutar de ese tipo de violencia que se comete contra otra persona. Bien, vamos a ser sinceros, hay cierto morbo por parte de nosotros, en el sentido cuando se ve que, miren, están lesionando, le están tomando el pelo, se están burlando de él, y la gente pues se ríe y piensa que es normal, y uno no sabe, lo que no sabe es que la víctima por dentro se siente humillada, hostigada, se siente que la están prácticamente destruyendo, porque esa es la finalidad del bullying. Entonces, esos son como los rasgos esenciales de este tipo de conductas. Debemos recordar, reitero, que siempre hay un ámbito penal que pueden llegar a proteger, pero para eso se requieren pues cumplir con los requisitos del tipo penal, como en este caso, que muy recientemente la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse a través de una decisión en el caso del waterpolo. Sin duda alguna hubo unos actos sexuales abusivos con menor de 14 años,
que dieron con la coincidencia del tipo penal, a pesar de que los otros estudiantes también eran menores de edad. ¿Qué se da y qué es lo importante? Que cuando se traspasa a esa esfera del ámbito penal, pues pueda ejercerse por parte de la Fiscalía de la Acción Penal y llegar a edad con ubicar a los verdaderos responsables. Pero también debemos tener un límite claro, que es que muchas veces puede que no se trate de casos sistemáticos como se trata del bullying, sino pueden pasar de otro tipo de actividades, como por ejemplo el caso del empujón. Si solamente es un empujón que no tenía la finalidad de burla, sino que hay otra razón, o que simplemente se dio en un contexto completamente diferente y lo que se quería no era hacer ridiculizar a la persona, pues entonces podemos estar hablando de que se pueden dar otro tipo de sanciones disciplinarias, como internas, digamos, que estén establecidas en un manual de convivencia, o puede tratarse inclusive de un delito mucho menor, como una injuria por vía de hecho, pero no tienen tampoco la connotación también de que siempre vamos a contar con un tipo penal que tenga pena de prisión o una sanción de medida interna, como se trata en el caso de los menores de edad, donde no se aplican las mismas penas que a los adultos, sino que se trata de medidas de educación, de buscarle que no van a incurrir en esto, sino que se trata más de situaciones meramente pedagógicas. Pedro, buenos días. Esta es una decisión histórica, sin embargo, cuando el bullying tiene esas consecuencias penales que dejó, digamos, en firme esta condena. Y también cuáles son, o cuál es más bien ese rol que tienen los padres, teniendo en cuenta que este tipo de matoneo se da en los espacios escolares. Claro, buenos días. Respecto al tema de los padres, sin duda alguna, en ellos recae la mayor responsabilidad, porque la educación empieza desde casa. Eso lo sabemos. Y asimismo, respecto de las instituciones educativas, creemos que lo que tienen que fortalecerse conforme a la ley 1620 del 2013 es esa comunicación entre padres, profesores, que son los que viven el día a día, para evitar que sus hijos sean victimarios de bullying y a su vez víctimas de bullying o espectadores pasivos de bullying. Hay que educar y reeducar en ese sentido, tanto a padres, porque sabemos que los cambios generacionales también conllevan que unas situaciones que antes las veíamos como normales, el día de hoy ya se vean de un contexto diferente, que no se puedan normalizar. Entonces, en ese orden, a los que debemos reeducar son a los padres y a los educadores que de tiempo atrás vienen siendo testigos de estas prácticas de bullying y en muchos momentos las normalizaron o no consideraban que eran graves en el marco o en el contexto de los centros educativos. Entonces, en ese orden sí es importantísimo contar con los padres como que sean ese enlace entre el sistema educativo para poder erradicar esas prácticas de bullying. Y respecto del ámbito penal, cuando opera, como en esta sentencia, lo interesante es que el contexto en el que se da permite visualizar cómo se da el bullying. Aquí recordemos que es un equipo de waterpolo, había un muchacho que es la víctima, que siempre pues no tenía mayor relación con los demás, era un muchacho muy introspectivo, dicen allí en la sentencia inclusive, que siempre fue víctima de bullying por un grupito que tenía inclusive ya clasificación de nombre porque eran los recocheros, los que molestaban y demás. Y esta recocha fue escalando, este tipo de burlas empezó con un empujón, empezaron simplemente a poner un apodo y fue subiendo y subiendo de nivel hasta que un día ingresan a la habitación, le realizan unos vejámenes sexuales para burlarse de él. Dos compañeros lo estaban haciendo mientras otros veían, además le toman una foto para terminar de publicar cómo se estaban burlando de él, cómo lo estaban hostigando, y todo esto causó un escenario inclusive de destrucción, porque pues él por dentro, sin duda alguna, como víctima, pues estaba prácticamente contando con la posibilidad de ver cómo lo destruían y lo hacían ver como en ridículo frente a los demás compañeros. En este contexto se da ese caso, pero notemos que si bien es cierto, se da en un caso de bullying, es claro que ahí están quienes le estaban saboteando, quienes lo estaban hostigando, él como víctima, sintiendo todo ese dolor y siendo la burla de todos y otros espectadores viendo. En este caso se da, pero notemos cómo esta burla inclusive llegó a un tema de carácter sexual y a un delito sexual. Inclusive la Corte en esta sentencia le dice a la Fiscalía y al juzgado de primera instancia
que debieron adecuar la conducta a los delitos que sí son. ¿Por qué? Haciendo un análisis, no dice la Corte cuáles delitos sí debieron haber, por cuáles delitos sí deben haber judicializado a estos responsables, pero sí dejan en el aire que deben haber sido otro tipo de delitos. Desde nuestro punto de vista, conforme a los hechos, conforme a lo que se puede extraer de la decisión, lo que se logra leer, uno entendería que aquí lo que hubo es, en medio de ese bullying, un acto sexual abusivo un acto sexual con incapaz de resistir, que creería que es la conducta que más se adecuaría, porque aquí al joven pues prácticamente lo tiene entre dos a la fuerza, le baja los pantalones, le pone un cepillo de dientes entre sus nalgas, le toma una fotografía para publicarlo y volverlo objeto de burlas, además de los demás vejámenes sexuales que se dan en medio de la situación. Entonces, por esas razones, pues creemos y somos conscientes de que para que podamos contar con una responsabilidad penal, con una posibilidad de que el derecho penal intervenga cuando se trata de casos de bullying, pues aún deben adecuarse a ciertos tipos penales. Reitero, en este caso hubo un contexto de bullying que dio finalmente que se cometiera un delito sexual para llevar a cabo una burla frente a esa víctima. Pedro, vemos bajo este caso en específico también, pues una pregunta que surge bajo el cómo yo podría denunciar un caso de bullying, ¿no? Porque básicamente pues allí, como usted lo menciona, pues son, digamos, barbaries lo que padece este muchacho respecto a temas sexuales, respecto a temas psicológicos, pero también bajo una mirada óptica donde la humillación, donde la exposición se ve únicamente llevada a temas psicológicos, pues por decir únicamente, se lleva a temas psicológicos. Desde allí, ¿cómo una víctima puede hacer para que sea reconocido todo este tipo de actuaciones como un bullying? Claro, lo primero es denunciar y denunciar a tiempo, para que no escale a un tipo de hechos como el de la sentencia que estamos charlando el día de hoy. Eso es lo primero. Entre quien se denuncia, pues uno podría entender que el primer camino es denunciar internamente en la institución educativa y acto seguido también denunciar ante la institución correspondiente, en este caso sería la Fiscalía General de la Nación, para verificar qué podría adecuarse en caso tal de que se dé un delito en medio de este contexto del bullying. Sabemos que la gente muchas veces, al sentirse víctima, muchas veces ha denunciado y ve que no pasa nada, pero hay que denunciar, hay que buscar la forma precisamente de establecer todos los hechos, contar con las pruebas suficientes para efectos o elementos materiales de pruebas suficientes para efectos de que la Fiscalía pueda tomar decisiones y asimismo para que los entes internos cuenten con la suficiencia probatoria para tomar decisiones que sean drásticas para erradicar este tipo de actuaciones. Respecto, por ejemplo, de las situaciones psicológicas o psiquiátricas, de las secuelas que pueden darse en virtud de estos acontecimientos de bullying, pues hay medios probatorios para poder establecerlos, como dictámenes médico-legales de ese tipo de lesiones, de secuelas, por entes psicológicos, psiquiátricos, que podrán establecerlo de cara a una pericia que podrá hacerse a la víctima y así mismo determinar el alcance de dichas lesiones o secuelas. Respecto de más situaciones, por ejemplo, en este caso, como un delito sexual que se dio en el marco del bullying, se logró establecer a través de testimonios, de la fotografía, de cómo se dio en el marco de la situación, de las medidas obviamente el testimonio de la víctima fue fundamental y sobre todo los demás testigos que fueron espectadores pasivos del bullying no entraron a tratar de contrarrestarlo, sino que al revés lo estaban disfrutando prácticamente el bullying. Entonces, en ese orden es que se da la situación, pero formas de probar, si las hay, se puede establecer. Lo importante es denunciar y denunciar a tiempo para que se tomen medidas lo más pronto posible. Pedro, a propósito de lo que usted menciona sobre erradicar este tipo de actuaciones, ¿qué acciones o qué papel debería tomar las instituciones, los colegios, los padres de familia y hasta los mismos estudiantes agresores? Claro, a partir de la ley 1620 del 2013, a partir de la sentencia del caso Sergio Urrego por parte de la Corte Constitucional, se brindan unas directrices claras en el sentido de que tienen que prevenirse este tipo de casos,
tienen que establecerse reglamentos de convivencia internos que no permitan que estos casos escalen y avancen al punto de lo que ya ha pasado, ver víctimas de delitos sexuales o de inducción o ayuda bueno, que sean inducidas al suicidio precisamente por esas situaciones. Ese es un deber de todas las instituciones educativas y por parte de las personas que son agresores, pues tienen que empezar a limitar sus actuaciones. Es importante reeducarlos, es importante contar con medidas pedagógicas. Lo que es un chiste puede terminar en una tragedia, así que de eso se trata, es lo más importante. Creemos y sabemos que la solución a los futuros delitos, la solución está es en la educación, para evitarlos, prevenirlos y erradicarlos. En ese orden creemos que lo más importante es seguir fortaleciendo mecanismos en las instituciones educativas y que se cuente con campañas que logren ser efectivas en los jóvenes para que entiendan que no hay que burlarse del otro, hostigarlo. Hay ciertos límites, inclusive en las bromas, en las burlas, en los chistes que uno puede hacer hasta en el marco de una conversación, y eso es lo que debe parametrizar ese tipo de actividades y las relaciones sociales entre todos. Claro que sí, Pedro. Pues ahora surge otra pregunta dentro de lo que se estaría dando dentro de este fallo, y es el espectador, la persona que sabe que están haciendo bullying a cierta persona, pero no quiere entrometerse. ¿Estaría como cómplice dentro de todos estos elementos y dentro del mismo fallo, o ya estaría bajo otras medidas? Debe analizarse al detalle, ¿no? Hay que ver qué tipo de ayuda también presta el espectador, porque, por ejemplo, puede ser un espectador que es espectador sin quererlo, puede ser un espectador que sí quiere estar allí, puede ser un espectador que grave la situación, el cual sí estaría prestando una ayuda efectiva para efectos de que el bullying se pueda constituir de una manera más rápida e inclusive pueda pasar a un ciberbullying. Entonces, en ese orden hay que analizarlo, pero pues ya será en cada caso lo que se pueda observar y ver hasta qué momento y qué actividad despliega o qué deja de realizar para evitar que ese bullying se siga presentando. Entonces, en ese orden también tendrá que analizarse. Es importante que verifiquemos si el legislador va a tomar medidas de cara a crear una nueva norma donde podamos establecer otros elementos de bullying, que ya que no es la salida, ya que la salida nuevamente es más pedagógica que seguir creando delitos que muchas veces no sirven en la práctica, sino que se vuelven una denuncia más, sino que más bien debes contarse con unas prácticas y actividades para poder erradicar esa situación y sobre todo que la persona que es espectador pasivo deje de ser un espectador pasivo y sea un espectador más bien que sea activo en defensa de los derechos de la víctima del bullying, que eso es lo que debemos lograr y yo creo que será el gran éxito de todas estas políticas que incentiven a que no se practique el bullying, puesto que si no hay una persona que se burle, que se aproveche de esa situación y mucho menos alguien que disfrute de hacer daño, pues muy seguramente vamos a poder contar con la posibilidad de erradicar estos casos de las instituciones educativas y de nuestra sociedad. Estábamos al diálogo con Pedro Junior Cruz, quien es abogado, penalista y proselitista, hablando sobre este fallo procesalista. Procesalista. Abogado, penalista y procesalista. Hablando sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia y las determinaciones que se dan respecto al bullying en materia penal. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien, un placer. Chao. Igualmente, allí está el escenario donde pues bajo este fallo que se da por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues el bullying ya se es considerado y tendrá sanciones penales para sus agresores. Un, dos, tres y... Ven y quédate.